Esta es la cara en diferentes facetas, en este caso de Rodrigo, que sepáis que utilizaba más de 16 identidades y que hay bastantes más que todavía no se conocen. Voy a presentar yo, en mi caso soy perito judicial en identidad digital, imagen y reputación online. Trabajo en on-branding y recientemente hemos lanzado Celebransec, que es pues para seguridad en Internet, especialmente para celebridades. Soy profesora de análisis de inteligencia de fuentes abiertas en la Universidad de Barcelona y doy clases de OSINT en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Y además pues doy clases de identidad digital. Que soy yo, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Bueno, ya lo ha dicho mi compañera Selva. Ante todo, gracias a la organización, gracias a todos vosotros porque estáis aquí a la hora de la cervecita, ¿no? Hace ganas ya de echar el viernes. Mi nombre es Eduardo Sánchez. A día de hoy soy profesor de formación profesional. Me dedico a formar a chavales que después, las empresas los necesitan tanto a nivel de seguridad, sistemas, todo respecto con redes. Y aparte de lo que es mi trabajo día a día, colaboro con empresas. Soy profesor también de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Extremadura. Y organizo lo que es el Congreso de Curtubacón. Algunos me conoceréis seguramente en la comunidad Jacambir, que tenemos la manía de dar unas charlitas con una cerveza. Y todos los eventos que haya de seguridad, pues me gusta sobre todo el tema del networking y que aprendamos unos de otros, ¿vale? Os voy a dejar con mi compañera Selva que os cuente lo que es la parte de Rodrigo, cómo ha ido todo el caso. Aunque seamos dos personas, como ha dicho ella, estamos detrás del caso bastantes más. Ahora veréis cómo hemos llegado hasta el día de hoy. No os quiero desvelar nada, mi compañera lo irá deshojando la margarita poco a poco, ¿vale? Como decíamos, no solo somos dos, hay una detective privado, que es Elisenda Villena. También está un analista de inteligencia, que es doctor en inteligencia en la UOC. Tenemos a Ruth Sala, que además está en la sala, no sé dónde está Ruth. Ahí. Que ella ha llevado una de las causas y además de todos los abogados que hay, también tenemos a un psicólogo criminalista, que lo que hace es analizar cuál es el perfil en este caso, el delincuente, que pues es Rodrigo. Como veréis, hay 5 abogados. No todos de ellos tienen conocimiento penal tecnológico. Sí que son penalistas, pero se han ido encontrando con el caso pues a medida que le iban llegando diferentes evidencias, y también ha habido aquí una tarea de ir explicando pues cómo se podían captar las evidencias, cómo se podían certificar y a partir de ahí cómo empezar a poder hacer todo lo que sería el deshacer la identidad digital que ha ido utilizando Rodrigo. ¿Pero quién es Rodrigo? Rodrigo lleva ahora ya 21 años en libertad, pero nadie entiende cómo puede ser que haya seguido en libertad después de todos los delitos que ha cometido. Para que os hagáis una idea, tiene 39 años, no se le conocen estudios ni trabajo estable, se describe como un hombre que es culto, tiene tatuajes, tanto en los brazos como en el resto del cuerpo. Su familia es de Marín, de Pontevedra, todo esto es información pública. Y desde como mínimo el año 96, pues ha estado comportándose con el mismo modus operandi. Alucinaríais cómo puede ser que una persona esté durante 21 años sin tener una sola condena, excepto una sentencia, después de cómo se ha ido comportando. El psicólogo criminalista Jorge Jiménez, con quien trabajamos, ha perfilado a Rodrigo a través del testimonio de las diferentes víctimas, que para que os hagáis una idea, cuando empezamos eran 20 y algo y ahora mismo son 67. O sea que esto ha ido creciendo en 2 años de forma exponencial. Pero no porque él haya actuado con 40 personas más, sino porque nadie conocía que quien estaba detrás de esa imagen era Rodrigo Nogueira, porque él utilizaba muchísimas identidades en Internet y fuera de Internet. Decir que él es plenamente consciente de todo lo que ha ido haciendo. Se le está definiendo como un psicópata parasitario, que esto, para que tengamos una idea de qué es lo que hace un mentiroso psicopático o un psicópata que utiliza la mentira, pues lo hace simplemente como una herramienta de trabajo. Ellos y ellas lo que generalmente hacen es utilizar una vulnerabilidad de otro en su propio beneficio y evidentemente atacan en los momentos en los que es más complicado que el otro sea consciente de lo que le está ocurriendo.
Normalmente la mentira que utiliza es una mentira que sabe que va a afectar a la víctima a la que está atacando. En este caso en concreto, de las 67 víctimas que tengamos conocimiento que hayan sido afectadas por Rodrigo, todas habían pasado por un momento bastante duro, por una pérdida de un familiar, porque habían pasado por un divorcio, porque habían tenido el fallecimiento de alguien, de un ser querido. Y entonces él lo que hacía era aprovecharse de esa situación para que, viendo que ellas estaban bastante más dóciles, pues atacaba. Rodrigo sabe que está mintiendo, le da igual completamente, es decir, utiliza el daño que está haciendo en el otro para su propio beneficio. Y a partir de ahí se empieza a generar el tipo delictivo que ahora vais a ver. Como veréis en las gráficas que él utilizaba, porque ya no las puede seguir utilizando, al menos durante unos cuantos días, son todas diferentes, aunque tienen algunas similitudes, pero no hay ninguna en la que firme como Rodrigo. De las 16 identidades que utilizaba, lo más difícil que ha sido para nosotros es identificar quién era, porque ha utilizado una carta de identidad italiana, porque ha utilizado 15 nombres más, infinidad de fotografías en las que no se le reconoce realmente cómo es. No sé si alguno de vosotros ha visto la declaración última en el juzgado, pero no tiene nada que ver con la apariencia que tenía en las diferentes fotografías. Hemos trabajado con una grafóloga que está especializada precisamente en este tipo de perfil psicológico y lo que nos decía es que en ninguno de los casos de ninguna de las víctimas se ha encontrado una grafía propia. Es decir, que si nosotros hubiésemos intentado encontrar documentos y encontrar un mínimo común entre cada uno de esos documentos de las diferentes víctimas, pues era completamente imposible. Las víctimas de Rodrigo han sido intentemos poner un resumen desde el principio. La primera víctima fue en Galicia, que es donde él empezó, porque es el origen, ¿no? Él es de Pontevedra, concretamente de Marín. Las primeras víctimas son familiares. Esto generalmente ya es así, que primero empiezan a trabajar con el entorno que más conocen y a partir de ahí pues empiezan a desplegar un poco más sus capacidades. Empezó en Galicia, después en Marbella. En el año 97 hay una sentencia, en este caso fue contra una menor y han pasado muchos años, pero la menor pues accedió, ahora ya no es menor, accedió a poder hablar con nosotros, explicarnos cómo había sido pues todo su caso, ¿no? Cómo había conseguido contactar con ella. Empezó a contactar a través del IRC. Entonces, a partir de ahí, él se generó un perfil asociado a un correo electrónico, con su propio perfil en IRC. Esa propia fotografía que él utilizaba es la que utilizaba también fuera de ese perfil, haciendo ver que era otra persona y a partir de ahí pues empezó a desarrollarse. De Marbella pasó a Madrid, de Madrid estuvo en Ávila, de Ávila estuvo en Burgos, luego pasó a la zona del País Vasco, hace unos cuantos años estuvo en la zona de Cataluña. Hemos puesto una duda en Mallorca porque tenemos muchos correos electrónicos de una persona que nos está indicando que a ella también le pasó lo mismo, pero no se han podido comprobar todas las evidencias, con lo cual la dejamos ahí un poco en duda. Y también nos ha pasado lo mismo en Las Palmas de Gran Canaria. Es un poco complicado que se haya podido mover fuera del territorio porque durante unos cuantos años tenía el DNI caducado, con lo cual, a pesar de que se sabe que podría intentar salir del territorio, pero no es su forma de trabajar. Nos hemos encontrado dos tipos de víctimas, unas que eran víctimas y de hecho eran cebos precisamente por la parte económica, que es por donde parecía que podía venir la estafa, porque generalmente lo que él busca es que tengan una vivienda, que tengan un transporte propio, que cuenten con dispositivos, a poder ser los que a él le gustan porque después los va a poder vender, smartphone, ordenador, si puede tener también un iPad o cualquier otro tipo de tableta, que él sepa que después las va a vender. Y a poder ser que tengan un trabajo o que tengan medios económicos como para que no se sientan demasiado estafadas desde el principio. Es decir, que no se sientan ellas en carencia. Pero luego también vamos a la parte psicológica. Generalmente lo que os decía, que han sufrido bastante en el pasado, que tienen presencia en redes sociales. Hemos puesto dating, pero realmente en cualquier tipo de página, porque al principio empezaba con páginas que son concretamente de BDSM, pero también ha ido trabajando con otras páginas como por ejemplo en LinkedIn. Él tenía su perfil profesional, decía que trabajaba en una empresa
De hecho, es más, tenía documentos de esa empresa, pero esa información la había sacado de otra de las víctimas, con lo cual él iba cambiando su identidad en función de las víctimas anteriores. Bueno, acaban generalmente de perder un familiar, con lo cual las alertas las tienen un poquito menos alerta y estaban pasando por un momento vital bastante traumático. Él además utilizaba una carta de identidad italiana, que no sé si alguien ha visto una carta de identidad italiana. Bueno, no es tampoco muy difícil, parece ser, de poder conseguir, por lo que nos han dicho los expertos en estos temas. Y lo que él también ha ido haciendo es no solo ir contra víctimas que fuesen personas, tanto mujeres u hombres, sino también contra establecimientos hoteleros. Entonces, él lo que hacía era, se hospedaba con una carta de identidad italiana, falsa, evidentemente, lo que hacía era traerse a alguna de las víctimas y la víctima sí que daba su DNI real. Con lo cual, un día ellas se despertaban y ya nunca más se sabía de Rodrigo. Y quien tenía que pagar la cuenta, en algunos casos hablamos de 5.000 euros, era la víctima. También ha ido trabajando con un DNI falso, desaparece del alojamiento, el responsable del alojamiento a lo que va es a la persona que conoce y que tiene ahí, que tiene la identidad real. De hecho, esta semana hemos tenido que hacer una averiguación porque de un caso del año 2002 en Valencia, evidentemente el director del hotel pues no era el mismo y hemos tenido que contactarle en Canadá para que por favor nos diese información sobre qué es lo que había ocurrido, porque ahora se está pidiendo prisión para una de las víctimas, porque le ha dejado un pufo de 5.000 euros y el establecimiento está yendo contra la víctima, independientemente de que también vaya contra Rodrigo. Las sentencias hay dos, una penal y una que es civil. La primera es en el año 97, fue juzgado en rebeldía, como en la mayor parte de las situaciones en las que nos hemos encontrado con él, porque era imposible dar con él. La segunda sentencia es civil, también fue juzgado en rebeldía, 3 detenciones. Nos encontramos con muchísimas denuncias, pero de las 67 víctimas no todas han denunciado. Con lo cual, imaginaros lo complicado que es para la policía, bueno, para cualquier cuerpo de seguridad, poder intentar localizar a una persona de la que todas las diferentes víctimas no denuncian, con lo cual no aportan ni correo electrónico, ni teléfono, ni cuál es la identidad que estaban aportando. Y además, muchas de las que habían denunciado no habían denunciado contra Rodrigo, habían denunciado contra alguna de las identidades que él había aportado. O sea, imaginaos para intentar casar esa información. En algunos casos también se han retirado las denuncias. Se han retirado las denuncias porque aquellas personas que la habían interpuesto, pues en ese momento sentían miedo. La mayor parte de las veces lo que nos hemos encontrado es víctimas que tenían miedo, que no querían denunciar, víctimas que consideraban que no se le iba a poder encontrar y otras que simplemente decían, pues mira, como me han robado todos los dispositivos, no puedo aportar ninguna evidencia, con lo cual se acaba. Todos los cuerpos policiales, en Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, en un juzgado de paz, Mossos d'Esquadra también, en la Ertzaintza también nos lo hemos encontrado, en un juzgado de Pontevedra, en otro juzgado de Pontevedra, Policía Nacional. Veis que es desde el 96 hasta ahora y seguimos. Y ahora mismo le acaba de caer otra. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede ser que haya una persona que esté 21 años estafando? Básicamente lo que hace es, se inventa una identidad, se pone en contacto con las diferentes víctimas, les cuenta una película de todo tipo, desde que es una persona que es una empresaria de mucho éxito hasta que es alguien que tiene una herencia pendiente por cobrar, o puede ser que también se invente que está pendiente de que justo le paguen una de las últimas facturas que le tenían que pagar. Entonces, como al principio él va de que tiene mucho éxito, las víctimas no sienten que realmente él necesite dinero. Entonces, a partir de ahí, él pide dinero o bien lo que hace es que empieza a sustraer diferentes credenciales. Por ejemplo, credenciales bancarias del ordenador, roba las tarjetas, coge las tarjetas de coordenadas, roba directamente los dispositivos y dice que de las víctimas, dice que los ha llevado a reparar y nunca más vuelven,
da de alta teléfonos a nombre de ellas, pero el que los está utilizando es él porque ha accedido al DNI y ha conseguido dar de alta, ha dado de alta también créditos. Estamos hablando que una de ellas se ha quedado con 12.000 euros menos y que además no se ha podido probar todavía que ha sido él, porque como él va extrayendo diferentes cantidades de diferentes cajeros con la tarjeta de ella, que por cierto estaba en casa y tenía la pierna rota, por eso no podía ella hacer los pagos a los caseros, etcétera, pues ha ido extrayendo la información. No sé si sabéis más o menos el tiempo que tarda una sucursal bancaria en borrar las imágenes de las cámaras, pero como estos se daban cuenta normalmente al cabo de 3 meses, 2 meses, 4, 5, 6 meses, cuando iban a buscar la información no quedaba prácticamente nada. Además, generalmente cuando pedía el crédito, lo hacía un crédito rápido a través del propio banco de la víctima, con lo cual, ahí qué tienes que decir, es con tu propio dispositivo y lo estás haciendo con tu propia sucursal bancaria. No utiliza nunca un dispositivo a su nombre, no conduce, de hecho no tiene carnet, solo viaja a través de BlaBlaCar o de SocialCar y nunca utiliza un perfil a nombre de él ni a nombre de una identidad que sea conocida de él. Generalmente lo que nos hemos encontrado es que ha conseguido un número de teléfono a nombre de otra persona, se da de alta en SocialCar o en BlaBlaCar y lo que hace es que cuando va a viajar dicen, ay, pero no iba a venir esta chica. No, es que es mi novia, es que al final no va a viajar. Y la gente nos hace más preguntas y tira para adelante. Y lo mismo pasa con Airbnb. Nunca usa un nombre propio en las redes sociales, utiliza tarjetas de prepago a nombre de terceros, sustrae los dispositivos de las víctimas y los utiliza con la siguiente víctima. No utiliza una wifi nunca a su nombre, o sea, no existe un contrato con ninguna compañía telefónica a su nombre para la wifi, no extrae dinero tampoco desde sus cuentas, utiliza las tarjetas de las víctimas, no tiene un domicilio fijo, a pesar de que tiene una propiedad, usa Airbnb, Couchsurfing y todo con identidades falsas. Y además, como se lleva los dispositivos de las víctimas, las diferentes evidencias que habría en ese dispositivo desaparecen. Por ejemplo, en un caso sí que se fue capaz de encontrar un dispositivo que se estaba vendiendo en Wallapop, pero se consiguió encontrar porque esa víctima, en el momento en el que le ocurrió, inmediatamente empezó a rastrear a ver si había algún lugar en el que lo estaban vendiendo y como era una edición muy limitada, ¡pam!, se encontró donde estaba y a partir de ahí ya Ertzaintza es quien pudo hacer la investigación. Vale, pero ¿por qué no se ha podido dar con él? Bueno, se podría decir muchas cosas. Nos hemos encontrado en que las bases de datos policiales y judiciales no estaban conectadas o que había situaciones muy extrañas. Por ejemplo, se ha robado un expediente que puede dar fe Ruth. Se ha perdido una hoja de firmas en un juzgado y llevaba 1 año sin firmar. ¿Qué más nos hemos encontrado? Se ha perdido también un dispositivo de una de las 3 detenciones que se había hecho de él. O sea, todo parecía que, vamos, si estuviese hecho adrede por la mafia, no salía tan bien. Un juzgado de eso pierde las diligencias, otro la hoja de firmas, en fin. Se sobresee la causa por falta de pruebas, sí, claro, evidentemente. ¿Y para quién hemos estado trabajando durante este tiempo? O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Pues hemos estado utilizando desde hace 2 años y medio, con el trabajo de las víctimas diario, que vamos, se les tendría que dar de verdad un premio por la paciencia que han tenido de estar 24 horas al día disponibles para cualquier evidencia que salía, pasárnosla inmediatamente, o para cualquier información que hubiese que ellas creían que pudiese ser relevante, inmediatamente nos las daban. Hemos estado haciendo diferentes búsquedas en OSINT, que además eran ya todas prácticamente programadas con todas las diferentes identidades que nos encontrábamos, pero si alguien estuvo en Navaja, yo pedía una herramienta que fuese un crawler de redes sociales de dating, porque es el problema principal que nos hemos encontrado. O sea, no había manera de poder rastrear las redes de dating con todas las identidades de Rodrigo, que estaba utilizando dentro y fuera de la red, de forma automatizada, porque evidentemente están muy capadas esas herramientas, con lo cual no nos dejaban. Y algunas solo servían para móvil. Claro, la situación legal del caso también era complicada, porque como las dejas sin un duro, tampoco tenían dinero ni para poder pagar un procurador ni para poder pagar un abogado, con lo cual iban, ponían la denuncia y Dios dirá.
La transcripción del testimonio de las víctimas nos ha ayudado mucho para después poder ir haciendo la búsqueda y especialmente el trabajo que se ha hecho a través de un blog que la persona no está en la sala, pero ha estado en la sala, que ayudó a que se generase un blog en el que estuviesen tirando de diferentes tipos de técnicas de SEO para que todas las identidades de Rodrigo pudiesen posicionar, sobre todo con las fotografías y también con los nombres, de manera que si alguna de las víctimas buscaba una identidad que no fuese Rodrigo, pues cualquiera de las que utilizaba, Roy Alonso, Leto Scorsi, Adrián López, cualquiera de las que utilizase, pudiese acabar yendo a la página, que en este caso era Moaestafa. Y evidentemente tendríamos que dar muchísimas las gracias a los medios de comunicación, porque cuando llegó un punto en el que ya no podíamos acelerar más el proceso de la justicia y el daño de las víctimas seguía, porque nos venían cada mes 3 víctimas nuevas, tuvimos que saltar a los medios de comunicación y pedir la colaboración de los medios para que nos ayudasen a movilizar no solo a profesionales, que sepáis que estamos aquí de forma completamente desinteresada, o sea, no ha habido ningún tipo de intercambio económico con ninguna de las víctimas, todo ha sido de echar y echar y echar horas, tanto de la detective como del psicólogo, la grafóloga, de Edu, de Ruth, de todas. Y estas son algunas de las identidades que él utilizaba. Roy Pérez Alonso, Alex MacLeod, Adrián Guénot. No había, la verdad es que, muchos mínimos comunes, con lo cual, como además lo que hacía era quemar las identidades después de la víctima, pues claro, te quedabas sin mucho rastro para poder utilizar. ¿Y qué es lo que tenemos, finalmente? Logs con las diferentes IPs de conexión que se quedaron en uno de los portátiles que no sabemos ni cómo pudo salir tan rápido de casa de una de las víctimas y nos dejó todos los accesos que él estaba utilizando. Como él no se sentía tan perseguido en aquel momento, no estaba utilizando VPN, con lo cual, generalmente, todas las IPs que habían quedado registradas sí que eran las que él estaba utilizando. Nos encontramos también dispositivos y navegadores que estaban teniendo conexión en ese momento, pero luego dejaron de tener conexión. Pero al menos ya sabíamos con qué dispositivo se estaba moviendo y cuáles eran las últimas conexiones que había utilizado. Imágenes y vídeos de él, documentación, y a partir de ahí ya empezar a trabajar con la presencia activa en los medios de comunicación. ¿Edu? Bueno, después de lo que nos ha contado Selva, os podéis hacer un perfil de este psicópata. En cuanto hablo yo con ella, me comenta algo del tema, digo, bueno, pues un reto, ¿no? Lleva 20, 21 años que no lo han cogido, más de 60 víctimas, no lo ha comentado Selva, pero le falta gran parte de los dientes, no me explico cómo era capaz de ligar sin tener dientes en la boca. Si os fijáis en la fotografía, la mayoría de las que aparecían en la presentación aparece con la boca tapada, cerrada. La cantidad de correos y de perfiles que estaba cogiendo a más de 5, 6, 7 personas al mismo tiempo en diferentes redes. Imaginaros la libreta de esa persona metiéndose en el rol de cada uno de los personajes para estafar a estas víctimas, ¿no? Llegado este momento, pues decimos, bueno, en cuanto hablamos, ¿cómo podemos coger, en este caso, cómo podemos localizar a este usuario a través de las redes sociales o de su navegación? Porque ya habéis visto que en el territorio español se ha estado moviendo, ¿no? Pues nos encontramos, en este caso, con varias técnicas. Lo primero que le planteo a Selva, digo, vamos a hacer una especie de balizas, de tal forma que en aquellas páginas en las cuales aparece información de él, seguramente nos va a estar monitorizando. Vamos entonces a intentar analizar todos los datos de conexión de todos los usuarios y vamos a intentar localizar un perfil. Diréis, vale, pero es que pueden ser muchos, ¿no? Bueno, ya vamos a ver cómo, con la información que tenemos, utilizaba teléfonos de alta gama, aunque no estuvieran a su nombre, estaban puestos a nombre de las víctimas, si sabíamos tipo de dispositivos que utilizaba y, evidentemente, las zonas geográficas, porque contábamos con direcciones IP, en este caso de redes sociales. Si estafaba a alguna víctima y le quitaba la red social, se veía que se conectaba de cierta ubicación y las diferentes redes sociales teníamos nosotros acceso de, bueno, pues se han conectado desde tal sitio. Si no era precisamente la víctima, pues no quedaba otra que fuese Rodrigo. Lo primero que planteo, digo, bueno, vamos a intentar hacer un traceo
haciendo uso, en este caso, de tecnología HTML5, tenemos el inconveniente de que si ese usuario cuando entre se le va a pedir permiso de ubicación, como estáis viendo ahí. En este caso, en un ordenador no tenemos GPS, ¿no? Pero ¿cómo va a obtener ese tipo de información? Y ahora vais a ver los scripts. ¿Cómo va a obtener ese tipo de información nuestra baliza? Pues bueno, los podemos utilizar tanto desde a nivel de IP como de los puntos de acceso en los cuales estás conectado y torres de telefonía. Ahora lo veremos, ¿vale? Incluso la página del tiempo, Google, muchos nos piden permiso de ubicación y vais a ver la potencia que tiene en este caso ese script en HTML5 de ubicar a una persona en un sitio. No sé si habéis alguna vez leído la política de privacidad en cuanto a geolocalización de Google, de Google Location Services. Fijaros lo que aparece ahí. Nos dice que Google, o sea, nosotros recogeremos la información en función de las características del dispositivo, la información sobre los routers inalámbricos cerca de usted, el ID del móvil de las torres de telefonía más próximas, la intensidad de su Wi-Fi o la señal celular, dirección IP, el user agent y un identificador único. Es decir, le estamos dando todo, ¿vale? Le estamos dando muchísima información a Google. No hace falta que levantéis la mano. ¿Cuánto utilizamos Google de aquí? Bueno, pues imaginaros, ¿no? ¿A cuántos nos tiene cogido por el cuello y por más sitios? A todos, o a casi todos. Entonces, yo planteo dos cosas. Digo, tengo dos tipos de dispositivos, los que son móviles y los que son los portátiles sobremesa. En los móviles sí lo tengo claro porque va a estar utilizando información de geolocalización por el GPS o bien por lo que es los puntos de acceso a los cuales se conecta. Es decir, no necesitamos tener el GPS activo para que nos geolocalicen. Tan sencillo como que podéis hacer una prueba, os conectáis a través de Google Maps, le quitáis el GPS y simplemente por el hecho de tener la red móvil es capaz de orientaros perfectamente en la calle que estáis y la orientación, ¿vale? Por la brújula que tiene el dispositivo. Cuando lo hacemos desde un terminal, o sea, desde un dispositivo de sobremesa, un portátil, en este caso lo que utiliza es información también de los puntos de acceso, ¿vale? De los puntos de acceso a los cuales se puede conectar el portátil y esa información la tiene Google. No solo la tiene Google, sino que nosotros podemos acceder a ella, ¿vale? Una cosa muy importante, cuando nosotros instalamos el navegador, se nos asigna un token de tal forma que a la hora de intercambiar información con Google y ellos almacenarla, pues nos tienen localizados por ese token de acceso en el cual no solo tienen la IP, sino mucha más información que ahora después veremos. ¿Hasta qué nivel de detalle podemos llegar con este tipo de script? Pues lo veremos más adelante cuando enseñe la herramienta que he desarrollado para este fin, ¿vale? La otra posibilidad que tenemos, bueno, estamos hablando de que el usuario no va a ser tan tonto de darle a permitir acceso en cuanto a ubicación, sino que tenemos que hacerlo de manera más transparente. Nos vamos un poco más a script de PHP. En este caso, no sé si conocéis una base de datos bastante famosa, la de MaxMind. Esas bases de datos recopilan información de las zonas geográficas de las diferentes IPs de todo el mundo, ¿vale? Tenemos un pequeño inconveniente en este tipo de base de datos y es que la base de datos, la más sencillita, vale unos $750. ¿Qué es lo que ocurre? Que buscando por los foros de Rusia se puede encontrar todo, ¿vale? Entonces, gracias a nuestros amigos los rusos, pues tenemos ahí una base de datos bastante buena que está metida ahí en los scripts de nuestra baliza, de nuestra, por llamarlo de alguna forma, lo hemos puesto en diferentes puntos, una serie de señuelos en diferentes webs para tracear la información de la cantidad de usuarios que acceden, ¿no? Para ver la información de Rodrigo. Bueno, ¿y qué información tiene Google de nosotros? Nos podemos imaginar la gran cantidad de información que tiene. Simplemente con el mero hecho de hacer un escaneo a un QR, podemos hacer un salto de información a Google, en este caso utilizando un acortado. Esto que tenéis aquí no es ni más ni menos que un enlace acortado que va a mi cuenta de Twitter. Antes pasa por un servidor en Rusia, guarda la información de manera transparente. Aquellos que tengáis, ¿cuántos accedemos por la mañana desde el móvil y a toda hora a enlaces acortados sin comprobarlo? ¿Vale? Todo y cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Pues en este caso, eso guarda cierta parte de información
y lleva directamente a Twitter. Pero estoy utilizando un acortado por aquello de ingeniería social, de enmascarar lo que es el acceso a dónde va realmente, ¿no? ¿Y qué información guarda Google de nosotros? Bueno, pues todos lo sabemos. Si vemos aquí, lo analizamos, los referers, los navegadores desde los cuales estamos, la cantidad de clics que tenemos, sistema operativo, localización, pero ¿qué más información puede tener? Ahí nos está dando un tapeo, ¿no? Nos está dando una pequeña muestra de lo que puede recoger y ahora vais a ver por qué es muchísima más información la que se puede obtener. Bien, ¿qué posibilidades tenemos? Cuando me pongo a trastear lo que es la API de Google, de geolocalización, aparecen 3 posibilidades. Tú le puedes hacer consulta por el mero hecho de sacarte una API key de desarrollador. Tienes acceso a 250.000 peticiones de tal forma que mientras que no haga más de 50 por segundo, la API es gratuita. ¿Qué acceso o qué información puedo obtener de ahí? Pues directamente información de geolocalización dando 3 cosas. O bien utilizando la propia IP desde la cual te conectas, ¿vale? Sin darle ningún tipo de parámetro, te coge la IP desde la cual tú estás saliendo. Bien, darle 2 MAC de los puntos de acceso que tengas cercanos con la intensidad de señal, de tal forma que esa información le va a servir o nos va a servir a nosotros para que nos devuelva unas coordenadas de geolocalización que os sorprendería la facilidad que tiene para ubicarte en un punto exacto. Es decir, nosotros ahora lanzamos aquí un escaneo a la red y directamente cogiendo simplemente 2 MAC y lo que es la intensidad de señal, si Google tiene esa información, nos va a posicionar aquí. Y ahora os pregunto, ¿cuántos de los que estáis aquí en la sala tenéis Android y le dais acceso a Google a toda la información del teléfono? Es decir, vuestros teléfonos le están brindando información a Google de todas las MAC de los puntos de acceso en los cuales te estás moviendo. Por tanto, si tú en cierto momento has activado el GPS o estás conectado a una antena de telefonía, también te pueden ubicar, ¿vale? La tercera manera de acceder es a través de las torres celulares, es decir, de la conexión que tengo yo a la celda de telefonía, de tal forma que tú le das una serie de parámetros y también nos puede ubicar perfectamente en una posición. Lo que hablábamos antes del Google Maps, ¿no? Le quito lo que es la navegación de GPS, le quito GPS, estoy conectado solamente a través de red móvil y me ubica perfectamente en el sitio. Utilizando, pues bueno, esta API, se hace una petición a Google con nuestra API key, nos devuelve esa información y la podemos almacenar. Es decir, ya estamos accediendo a un sitio, están accediendo usuarios a un sitio en lo cual no solo estoy obteniendo la dirección IP, el user agent, tipo de dispositivo, etcétera, etcétera, sino que también tengo información de geolocalización. No solo en bases de datos como la de MaxMind, que hemos visto antes, que son bases de datos privadas, sino también de la información que tiene Google, ¿vale? Bien, ahora después veremos la prueba, obteniendo información del que más sabe. Bueno, y ahora yo me planteo, digo, bueno, somos muchísimos usuarios los que le estamos dando información a Google, pero en este caso ellos también tienen sus dispositivos. En la página de Google Street View aparece dónde está el coche o dónde están los coches de Google echando fotografías. Te pones a plantearte, decir, bueno, ¿se gastan esta cantidad de dinero solamente para echar fotografías, para dar al usuario, pues bueno, una serie de recursos en la red de manera gratuita? Tenemos coches en los cuales echan fotografías supuestamente. Eso que estáis viendo es la mochila de Google también para hacer trekking por la montaña y, bueno, no sé qué información quieren. El carrito de los helados también. Si nos metemos por un museo, también están obteniendo información de lo que son fotografías, incluso hasta una moto de nieve, ¿vale? Yo me quedo con el siguiente, sería el mío, un triciclo, ¿vale? Nos vamos con nuestra bici y empezamos a echar fotografías.
Hace 3 años ya, 4 años, 2013, salió una noticia en la cual Alemania multó a Google con 145.000 euros por el hecho de recolectar información a la cual no deberían haber tenido acceso. Es decir, los coches de Google estaban accediendo por todas las calles y no solamente estaban haciendo fotografías, sino que estaban capturando todo lo que son las MAC de los puntos de acceso. En este momento estaban almacenando esa información en su base de datos de tal forma que tal MAC está localizada en tal sitio, tal MAC está localizada en tal otro. Y os sorprendería la cantidad de información que podemos obtener a partir, pues bueno, de solamente crearnos una API de desarrollador. ¿Qué es lo que inventarán a partir de ahora? Pues no sé, ahora se llama mucho eso de los patinetes eléctricos, ¿no? A lo mejor Google saca algo de algún tipo de patinete, o como he visto esta mañana, Chema venía con un patinete, quién sabe si a lo mejor estaba capturando por ahí tráfico a través de la Wi-Fi y posicionar las Mac. Bueno, eso serían los nuevos juguetes. Hemos hablado de lo que es el tema de vamos a capturar información del usuario, pero ¿y si ese usuario se nos mueve? ¿Cómo soy capaz de identificar a un usuario que se mueve en diferentes IP? En este caso lo que haríamos es un fingerprinting de lo que es el navegador, ¿vale? Si nosotros analizamos las fuentes que utiliza, los plugins que tiene instalados y otro tipo de configuración, podemos crear un hash, el cual cuando se mueva a otra red diferente, vamos a poder identificar a ese tipo de usuario. Si macheamos con toda la información que tenemos de redes sociales, de conexiones de Rodrigo, pues nos va a acercar un poco más a dónde es la localización en la cual se podía encontrar, ¿vale? ¿Qué información utilizamos ahí en el fingerprinting? Pues bueno, en este caso, toda esa información es la que vamos a capturar a través del navegador, de ese cliente que accede a cierta web, en la cual nosotros tenemos una baliza o varias balizas distribuidas y nos dan muchísima información. ¿Qué es lo que ocurre? Llegado este momento, tenemos gran cantidad de información y tenemos que llegar a hacer un análisis, ¿vale? Y ahora voy a enseñar la herramienta en la cual toda esa información que capturamos de todos los usuarios, cómo nos puede servir para la investigación, para hacer OSINT y, bueno, intentar localizar o identificar diferentes perfiles de usuarios que quizá podrían ser Rodrigo. Os voy a enseñar ahora la herramienta de análisis de los logs. A ver si seguimos teniendo conexión, aunque esté en local, pero ahora. Los datos que tenéis ahí son datos, bueno, de prueba. En este caso tendríamos dos webs, M1 y S1, donde tenemos a nivel genérico una serie de sistemas operativos que se utilizan. No se ha precisado mucho en lo que es las pruebas, ahora veremos lo que es la baliza. Tenemos una serie de ciudades, una serie de registros que tenemos en cuanto a ciudades. Esos logs que tenemos nosotros, os voy a enseñar algunos de los que hay por aquí. Este, por ejemplo. ¿Vale? Nos dan muchísima información que después traducimos con la herramienta. ¿Vale? Lo que hablábamos al principio del tema de la ubicación, hasta qué nivel de detalle podemos obtener nosotros con esos scripts, con lo que era HTML5. Pues bueno, fijaros, simplemente lanzando el script, ahora mismo estamos desde la red móvil, lo que comentaba con los compañeros ayer, nos sitúa en el centro de Madrid, está con una radio de error bastante grande. Si esto lo hiciéramos desde una red fija, es decir, desde una Wi-Fi, desde nuestra propia casa, o si aquí tuviéramos en Kinépolis una conexión, nos estaría dando exactamente el punto en el cual estamos conectados. El problema de localizar con el tema del teléfono, pues tiene ese pequeño inconveniente, ¿vale? Daros cuenta, aquí no ha aparecido porque yo ya lo tengo permitido, este era el primer script que hablábamos de HTML5, que le tienes que permitir la ubicación, ¿vale? Si nosotros nos cogemos lo que es la ubicación por MAC, ahora voy a
ya tenemos unas Mac puestas ahí por defecto. Ayer a la hora de la comida, pues bueno, lancé un escaneo, digo, pongo 2 Mac de aquí de la zona y seguramente que podéis identificar perfectamente pues en el asiento que estuvimos comiendo en la terracita, ¿vale? ¿Vale? Ya sabéis dónde comimos ayer, ¿veis? 2 Mac, simplemente lanzo un escaneo mientras estamos comiendo, le pongo la intensidad de señal y automáticamente con solamente darle 2 puntos, 2 más de 2 puntos de acceso, me ubica perfectamente. Os sorprendería la cantidad de información que tiene Google y cómo es capaz de posicionarte con, bueno, Mac insospechadas. Te vas a cualquier sitio y dices, bueno, aquí no ha pasado el coche de Google o aquí no tiene información sobre esta Mac. Pues sí la tiene. Otro de los ejemplos que os comentaba, por las torres de telefonía, si nosotros nos instalamos algún tipo de aplicación en el terminal o tuviéramos alguna aplicación que le diéramos permiso de acceso a la información, en este caso de nuestra red móvil, simplemente el hecho de poder conectarse a la red móvil, con ponerle los datos de identificación de la celda y el LAC, lo que es el código del área, ¿vale? Porque el código del país y de la red es siempre el mismo, en este caso, fijaros cómo es capaz de localizarnos, ¿vale? Esto es también de ayer por la noche, de camino al hotel, Kinépolis, Hotel Eurostar, ¿vale? Os puede precisar vuestra ubicación con bastante exactitud. Pero llegado a este momento nosotros tenemos que hacer una baliza de tal forma que sea transparente al usuario, o bueno, casi transparente, ya hemos dicho que no utilizaba nada de VPNs, que no tenía ningún tipo de cuidado a la hora de su privacidad. Aquí tenemos un ejemplo de parte de la información que utiliza la baliza, o que es capaz de obtener la baliza, que la estamos cogiendo localmente. Fijaros, estamos desde un Windows 8.1, con la versión de Chrome. La dirección IP a través de la que salgo no la he puesto, evidentemente. Nos genera un identificador único a través de la huella de tiempo, ¿vale? Y, bueno, en este caso, fijaros, el código postal y la geolocalización, ¿vale? Todo eso, ¿cómo lo hace? A través de los diferentes scripts que hemos unido en esa baliza. Y, por último, ahora veremos el análisis, el tema del fingerprinting. Si nosotros abrimos y decimos, oye, hazme una huella digital de lo que es este navegador, en función de una serie de parámetros. Me da un hash en función de ese tipo, de esos diferentes parámetros. Me he abierto el navegador en la sesión modo oculta, de tal forma que vaya a ver y decir, oye, la sesión en modo oculta tiene diferentes plugins, está utilizando una configuración diferente y, sin embargo, los datos que utiliza para hacer el fingerprinting son exactamente los mismos, ¿vale? ¿Lo veis? Estamos viendo que el fingerprinting, tanto de navegación oculta como del otro, son exactamente el mismo. ¿Con esto qué es lo que consigo? Aunque a mí el usuario se me mueva por la localización geográfica, yo puedo identificarlo porque siempre o casi siempre vamos a utilizar el mismo navegador. Siempre utilizamos, bueno, Chrome o Firefox, pero siempre va a utilizar, casi siempre va a utilizar el mismo. Dentro de la herramienta, la parte más interesante, que es lo que he dejado para el final, el tema del análisis, una vez que tenemos todos esos logs, pues bueno, ya podemos ver información detallada y hacer filtros. Si nosotros filtramos en cuanto a acceso de alguna ciudad, alguna fecha o de alguna de las webs en las cuales tenemos la baliza, pues somos capaces de, bueno, identificar muchísima información de este tipo de dispositivos, ¿vale? Toda esa es la información que nos cogen nuestras balizas. E incluso te la está comparando la base de datos de MaxMind con la geolocalización de Google. Aquí, si os fijáis arriba, aparece el radio de error, ¿vale? Por eso no te ubica exactamente en el mismo sitio, pero os podéis hacer una idea. Y aquí justo tenéis lo que es el fingerprinting de ese traceo. Bien, si nosotros queremos, fijaros, esto es el mismo usuario, en este caso que se ha conectado, bueno, desde la misma IP, pero si se hubiese conectado desde diferentes IP y se fueran moviendo en diferentes localizaciones, tendríamos al usuario identificado por lo que es el fingerprinting, ¿vale?
Bueno, una vez que os he mostrado la herramienta, os dejo que os termine de contar, Selva, la última parte. ¿Cómo podemos utilizar esto? Si cogemos y utilizamos un poco de ingeniería social y tenemos una serie de números de teléfono, de correo del usuario y otro tipo de información, bueno, yo no doy pistas, ¿no? Pero si se le hace llegar a un usuario que pinche en un enlace, quizás podamos ubicarlo bastante fácil, ¿vale? Ya cada uno que utilice la herramienta de la manera que quiera. Sí, lo que estaba diciendo Edu, realmente a nosotros nos ha empezado a servir mucho en el momento en el que se lanzaban algunos mensajes a medios de comunicación y sabíamos que él sí o sí, en la página concreta en la que se había balizado, él iba a entrar, seguro, porque precisamente porque le interesa conocer cuál es el nivel de seguimiento que se le está haciendo, pues seguramente entraba allí. Entonces, como ya conocíamos, por lo que os habíamos dicho, el último dispositivo que él tenía y sabíamos cuál era la última ubicación de él, lo que hicimos es intentar acotar lo máximo posible el camino. Finalmente se le ha detenido. Es una cosa que para nosotras es brutal, bueno, para todos. Y lo más heavy de la historia es que la persona que dio con él está en esta sala, no somos ni Ruth, ni Edu, ni yo, no podemos decir quién es, pero es una persona que gracias a la valentía, porque estamos absolutamente seguros de que un montón de gente se le ha ido cruzando y no ha sido capaz o no se ha visto con fuerza de decir a lo mejor eso no es Rodrigo, porque además se caracteriza que alucinas como se caracteriza, pues esta persona lo que hizo fue verle, le levantó un poco la sospecha, de que tío un poquito más raro. A la tarde vio el reportaje que se publicó en El Confidencial, que lo publicó Carlos Soto, se dio cuenta de que sí que era la persona que creía y a partir de ahí, al día siguiente, cuando volvió otra vez a su tienda a comprar, le dijo, oye, como todavía no me ha llegado el material, si no te importa, me dejas el número de teléfono y te aviso y cuando llegue el material, pues tú me dices. Entonces lo que hizo fue, el otro encantado de la vida, le dio el número de teléfono. No lo estoy explicando exactamente tal y como fue, tampoco quiero dar detalles de dónde y cómo. Y entonces, mientras tanto, avisó a Policía Nacional le hizo la encerrona para el día siguiente. Cuando él entró a comprar a la tienda, a 2 calles de la tienda le detuvieron, con lo cual, ole tú, porque no sabes el peso que le has sacado a las víctimas, a los familiares, y no es por nada, pero también a todos los profesionales, que claro, tela las horas que le hemos dedicado. Queríamos explicaros un poco también que el hecho de que le hayan detenido no quiere decir que ahora ya esté toda la vida de Dios en la cárcel, con lo cual os vamos a pedir ayuda al final de la presentación porque nos hace falta. ¿Cómo ha sido la detención? Primero, gracias al conocimiento y al apoyo incondicional de las víctimas, es que lo repito, pero una persona que se ha quedado sin un duro, que encima el novio que tenía no es el que decía ser, que además se ha encontrado con situaciones muy incómodas, porque además se han hecho públicas informaciones o porque alguien le ha robado información del dispositivo, etcétera, pues imaginaros lo que es que estén ahí todo el día dando el callo y dándonos información minuto a minuto de lo que iba pasando. El SEO en la página de Moa Estafa sobre las diferentes identidades de Rodrigo, la intensiva presencia en los medios de comunicación, la colaboración de los profesionales y lo que os comentaba, la persona de Alcázar que fue capaz de dar con él. De hecho, tenemos que dar muchas gracias a Guardia Civil porque hizo un tuit en el que estaba avisando, daba la alerta con Rodrigo, con lo cual un +10 para ellos porque hubo un antes y un después desde la publicación en El Confidencial y desde el tuit que hizo Guardia Civil. Este es el aspecto de ahora de Rodrigo. ¿Alguien puede ver la diferencia entre el Rodrigo que hay aquí abajo y este tío que está entrando? Se parece en nada. Con lo cual, imaginaos lo que es el intentar dar con alguien que era así y ahora es así. No es un casual que ahora esté así, evidentemente. Si tú te sientes perseguido, pues vas a intentar hacer todo lo posible. La ayuda que os vamos a pedir es que ahora mismo hay prisión, en este caso para él, hasta el día 28, que es cuando se celebra el juicio. Después del juicio va a ir a otro juicio, sin estar en libertad, y así va a empezar la tournée. Pero, como la justicia es como es, no tenemos ni idea de lo que va a pasar, porque están pidiendo prisión para una víctima,
hello, pues esto puede pasar. Necesitamos deshacer todo el camino digital que él ha ido haciendo, todo el rastro que él ha hecho. Nosotros lo hemos hecho con todas las identidades que había, pero la semana pasada me escribió una persona que venía a la Routed y me dijo, ostras, buscando en una base de datos de una página que yo tenía, me he encontrado uno de los correos que utilizaba Rodrigo. Si quieres, te echo una mano para ver cuál es la información que hay detrás. No se ha deshecho toda la identidad. También sabemos que hay muchas más víctimas que es que no saben que es Rodrigo, quien era el novio que desapareció. Con lo cual necesitamos seguir publicando en algunos casos no las identidades solo que él estaba utilizando, sino también cuáles eran los canales en los que tenía presencia. Además, lo que decía, que puede salir en libertad, que esto es increíble, pero bueno, a partir del día 28 pues ya veremos qué es lo que nos encontramos. Y os pedimos, por favor, colaboración, mucha, porque si estuviesen aquí las víctimas, que en este caso solo se le han localizado 67, pero es que hay muchas más, nos consta, porque recibimos continuamente correos electrónicos. Entonces, el trabajo que se pide es, cuando se tiene conocimiento de lo que ha ocurrido, que nos ayudéis a captar las evidencias, que esto quiere decir a hablar con la víctima, pues nada, tener una entrevista con esa persona, que te diga cuál es la identidad digital que utilizaba él y cuál es la identidad digital que utilizaba ella, luego ya certificar todas las evidencias, a partir de ahí se iría a poner la denuncia o, bueno, en el caso en el que ellas quieran, porque claro, hay algunas que no quieren, entonces solo han accedido a venir como testigo. Y prácticamente ya está. Os queríamos agradecer que aceptéis una charla que es un poco extraña, por decirlo de alguna manera, es un caso muy concreto. Y muchas gracias a la persona que está aquí, que tuvo la valentía de decir, voy para adelante contigo con lo peligroso que parece ser. O sea que muchas gracias. Bien, Antes de entrar en las preguntas, no os molestéis por el comentario que os voy a hacer. no. No se monta una evidencia con una base de datos sacada de un foro en plan ilegal, lo compras. Eso se llama evidencia envenenada y te la estás jugando. Si yo fuera el abogado o el perito del otro lado, la que iba a liar con eso es buena, ¿vale? Y ahí lo dejo. Y pues bueno, preguntas. Preguntas, chicos. Mira, ahí hay una en medio. No veo. Ahora. Hola. Hola. Bueno, estoy por aquí. Ahora. Bueno, antes de nada, daros las gracias por dos cosas. Uno, por la charla. Lo segundo, por el supercurrazo que os habéis metido. Gracias. ¿Vale? Porque víctimas de estos casos podemos ser cualquiera. Mi pregunta era saber qué tipo de lógica o intuición habéis tenido para meter las balizas y en qué tipo de webs. Obviamente en el blog que vosotros mismos estabais trabajando, lógico, porque iba a presentarla, pero entiendo que tendríais más balizas. Únicamente una no tendría sentido. O sea, saber eso un poquito, qué lógica o qué... Mira, teníamos una limitación legal, estaba Ruth todo el tiempo diciéndonos y el resto de los abogados para que se pudiese tener conocimiento de cuáles eran los límites. Evidentemente, Elisenda también marca el límite porque ella es la detective, con lo cual sí o no. Entonces, ahí lo que se estableció es, por un lado, la página que decíamos, y luego otras páginas en las que hemos ido replicando el contenido. Entonces, esas son las que sabíamos que él más consultaba por un tema de ego y de seguridad de él mismo. Gracias. Aquí. Alberto, Aquí detrás abajo. de ti. Un micro. Ahí. Hola, buenas. Lo primero, felicidades por la charla. Gracias. Antes habéis hablado que el acosador o esta persona no tenía estudios ni tenía así ninguna titulación. Sin embargo, parecía o me ha dado la sensación de que tenía ciertos conocimientos en informática, porque habéis dicho que usaba VPNs o que creéis que usaba. ¿Qué nivel técnico tenía en cuanto a conocimientos informáticos? Él estuvo apuntado en el año 2000 en un módulo que no acabó, solo estuvo unos cuantos meses, estafó a 2 alumnos y luego se fue.
No, esto es real, ¿eh? O sea, además hemos hablado con los alumnos, es una pasada. Entonces, él ha ido adaptando su comportamiento en función de la necesidad que tenía. Entonces, pues vídeos, de hecho, conseguimos el historial de uno de los dispositivos de una de las últimas víctimas y parte de las búsquedas que había era para securizar, con lo cual, de hecho, hemos dicho que no utiliza VPNs, pero sí que es verdad que utilizó TunnelBear en 2 ocasiones cuando no estaba en casa de la víctima. Sí, habla. Vale. Ahora, durante el transcurso de toda la investigación, ¿hubo algún momento que, por así decirlo, se vio acorralado y se securizó más o él ignoraba ese hecho? Pues mira, más que la securización a nivel de seguridad digital, él lo que hacía era salir menos de casa, tener menos contacto, o sea, estar lo más cerrado posible. Y de hecho, tuvimos una alerta que de hecho movilizó a un equipo para que se fuese para allá, un equipo de televisión, en el que había una IP que era desde una localidad de Alicante y nos cuadraba mucho porque el 52% de los habitantes eran extranjeros, con lo cual, como habíamos salido bastante a medios, creíamos que quizás esto es lo que él iba a hacer. Hay que decir que no se han utilizado mayores recursos humanos y también técnicos, ¿no? Porque no tienen dinero las víctimas para pagar, con lo cual hemos tenido que ir rogando a diferentes profesionales para que nos echasen una mano. Entonces, por eso, muchas veces nos costaba más encontrarle, porque sabíamos que él tomaría medidas de seguridad, pero nosotros no éramos capaces de poderle seguir el rastro, ni muchísimo menos. Date cuenta también que cuando él cogía y detectaba un poco más de actividad, no solo cambiaba su apariencia física, sino que empezaba a rotar por diferentes redes sociales, ¿vale? Entonces, si lo tenías localizado a través de Facebook, sabías que a lo mejor, bueno, perdías la pista y te encontrabas que estaba en otra red social. Hasta que encontrabas ya una víctima en la cual decías, oye, se han estado conectando desde tal sitio y ya empiezas a tirar del hilo. Hay una franja de tiempo que no tenemos información, Sí. que eso es lo que ha comentado Selva antes, de intentar sacar todo el historial desde que empezó, desde el día 1 hasta el día de hoy, para intentar tener toda la información y añadirla al caso. ¿Vale? Porque se tiene el conocimiento de la víctima dónde estaba, pero no qué es lo que él estaba haciendo, con lo cual una de las víctimas se le desvalijó por completo la cuenta bancaria mientras ella estaba asistiendo en el hospital a un familiar. Entonces, claro, durante todo ese periodo de tiempo ella no era consciente de que le estaban robando, entonces no guardaba información de ningún tipo y eso es lo que necesitamos intentar encontrar. Pregunta. Hola, imagino que, bueno, el fingerprinting habréis utilizado más datos incluso de los que ya se han comentado, pero teniendo en cuenta que es un número limitado de datos, ¿habéis tenido bastante en cuenta las posibles colisiones que pudiese haber? Y luego también, respecto a si estáis haciendo fingerprint de un usuario concreto, imagino que también lo podréis haber hecho sobre mí, y entonces eso hasta qué punto llega a ser Legal. y ético. Lo podría contestar, bueno, no te quiero meter en ningún, no, vale. Hay, solo simplemente que sepáis que antes de poner la baliza estuvimos 2 semanas con la detective, con los abogados, hablando con otras personas para que nos ayudasen a saber hasta dónde se podía buscar información. A ver, el límite es, tú puedes obtener información, al igual que se hace a través de Google Analytics, lo que no puedes relacionar cierta información con un usuario que se llame X. Es decir, no vale que un usuario entre con las credenciales de Eduardo Sánchez, tal, y tú estés traceando toda la información de ese usuario. Eso sí es ilegal. El hecho de tú coger y a nivel de análisis de, bueno, pues me entran tantos usuarios con tal información, mientras que tú no lo enlaces con un usuario físico, es decir, que una identidad digital en este caso, pues está ahí, no ha cruzado la delgada línea, ¿vale? En general, entiendo que todo esto es más un apoyo que algo concluyente. Claro, Exactamente. date cuenta que toda información que tuviéramos nos iba a ayudar con el caso. En cuanto tú tienes una serie de direcciones y de información y tienes otras que sabes realmente que se ha estado conectando desde ahí, empiezas a machear y puedes ya reafirmar, decir, bueno, pues esta persona está aquí o ha estado aquí en cierto momento, ¿vale?
También decir que la información que nosotros teníamos de las 100 y pico IPs, que eran las últimas que sabíamos que sí o sí había utilizado él, porque la dueña de la página es una de las víctimas y él tenía acceso a esa página y sabíamos que solo podía ser él el que accedía, porque solo podía ser él. Entonces, de ahí teníamos que sacar información de cuál es el el dispositivo que estaba utilizando. Como por otro lado nos llegó la información de qué dispositivo tenía, pues luego lo que hicimos en MoaEstafa es ir viendo cuáles eran las diferentes Filtrábamos ubicaciones que había. iPhone 7 y ya empieza a ver, empieza un poquito a acorralar un poquito a jugar quién es quién, ¿no? Y empieza a cerrar un poquito el círculo. ¿Más preguntas? Allá arriba. Sí, bueno, enhorabuena por la charla, muy completa. Una preguntilla. ¿Por qué creéis que hasta ahora esta persona era bastante famosa cuando buscabas problemas de amor, Don Juanes, etcétera, etcétera? Era una persona bastante conocida, ¿no? Había muchísimos nombres utilizados y tal, pero nunca había sido detenida, siempre estaba en paradero desconocido. No. Entonces, ¿cuál creéis que ha sido la razón para que haya escapado durante tanto tiempo? Y la segunda pregunta es, en caso de que salga en libertad, ¿cómo se va a evitar o se puede evitar que desaparezca otra vez y siga cometiendo este tipo de delitos y finalmente es condenado? Gracias. Gracias. A lo primero que has comentado, decir que no era famoso hasta el momento en el que no se publicó uno de los primeros blogs que luego fue seguido por el de MoaEstafa. Es decir, que durante los primeros 16 años de su carrera criminal, 17, era completamente anónimo en la red. Simplemente había gente que decía, oye, ¿alguien conoce a un tal Lato Scorsi que lo conocí en FedLife y que hacía no sé qué? Y la gente pues, o contestaba o no contestaba. Luego también hubo algunos comentarios después de la publicación del blog de MoaEstafa en Forocoches, pero tampoco se daba ninguna información para poder pillarle. Y a partir de ahí, lo que decíamos en las últimas slides, ha habido toda una serie de factores de mala suerte, si le quieres llamar, expedientes que se pierden, de las 3 detenciones no se encuentra suficiente información, se le dice que tiene que firmar cada 15 días en un juzgado, nunca aparece y nunca se da parte de que no está firmando. Y a la segunda pregunta de cómo se le va a intentar pillar, yo no voy a descansar, lo tengo clarísimo, ni el resto de las personas que están en el equipo, ni las víctimas, con lo cual la ayuda que pedíamos es que todas las evidencias que ya tenemos, que se intenten desgranar y que se puedan ir presentando de una forma que sea útil para un juzgado, para un cuerpo de seguridad. Yo os rogaría que esto no lo convirtáis en algo que os haga perder el norte y tomar malas decisiones. Que va. ¿Vale? Lo digo porque en un momento desmontas algo y si te apoyas en una pata endeble, malo. Vale, y luego una cosa muy importante, a mí me interesa muchísimo el perfil del psicópata. De hecho, he leído mucho sobre el tema y me interesa todo lo que ha escrito Robert Herr. Sí. Y sería interesante que contéis un poco qué opináis vosotros. ¿Ese perfil estadísticamente o por el comportamiento se puede dar más en nuestra comunidad? Informáticos, hackers. Lamento que no haya venido Jorge, porque tiene una opinión al respecto muy bien pensada. Se calcula que el 15% de la población tiene rasgos de psicopatía o son psicópatas. Según Robert Herr, el 6% son psicópatas funcionales o psicópatas parasitarios, pues que afectan al otro 30% de la población. Pues ya ves. Y que la media de personas que nos vamos a encontrar que sean psicópatas son 90 en toda nuestra vida, con lo cual no está mal. Y no hace falta que nos lo encontramos como pareja. De hecho, Iñaki Piñuel, que también nos ha echado una mano, Iñaki Piñuel es doctor en psicopatía. Pues Iñaki lo que decía es que el problema de que esté encubierto en una relación de pareja es que tú le permites muchas más licencias que si está en una relación profesional o de uso, por decirlo de alguna manera. Tú te vas a una tienda y te encuentras con una señora que es muy borde y piensas que simplemente es borde o tiene un mal día, pero resulta que es que lo que está haciendo es machacar de forma sistemática a cualquier persona que pasa por delante. Lo más jorobado de todo esto no es solo lo difícil que es que se le reconozca como psicópata, sino que, y se tiene que saber que un psicópata, o sea, el hecho de que sea psicópata no es un atenuante.
De hecho, precisamente No porque es son una enfermedad. conscientes, exactamente, como son Para que conscientes, estés enfermo tienes que padecer y los psicópatas no padecen. Sí. Luego no es una enfermedad, que no es lo mismo que la sociopatía, que sí que padeces. exactamente. Y en el caso de él, no voy a dar un dato, pero bueno, ahora en prisión el comportamiento que tiene sigue siendo el mismo, con lo cual es evidente que por más pena que tenga, no va a cambiar. Contestando a la segunda parte de la pregunta, Román, que sé por dónde va. Sí. Yo creo que no. O sea, no por el mero hecho de que, como decía el otro día Guardia Civil, de que en cierto momento somos autistas, no, ni muchísimo menos. En todas las ramas, en todos los ámbitos, pues existen psicópatas. ¿Qué pasa? Que nosotros, pues como llegamos hasta lo que es el amplio conocimiento de la tecnología, pues quizás, como lo que está de moda, pues lo que se nos relaciona. Los locos esto tal, pero en todos los ámbitos, desde una persona que trabaje en un centro hospitalario a cualquier otro tipo de persona. De hecho, perdón, una última cosa esto, por favor. No, ya Se me ha no. olvidado y es muy, muy importante. ¡Ay, madre! Él tiene una cómplice que es una persona de su entorno, no es familiar, ¿vale? Pero ha tenido una relación con esa persona y es la que le va dando cobertura. Con lo cual, de esa persona sí que es bastante importante que nosotros podamos, como mínimo, pues saber más información y para eso también se le está haciendo OSINT. Lo digo porque lo del tema psicopático, aunque parece que no vayan a trabajar de forma conjunta con nadie, pues tenemos la mala suerte de que encima se le ha juntado el hambre con las ganas de comer. Una última pregunta. Ahí. Hola Edu, hola Selva, enhorabuena por vuestra charla. Gracias. Y sobre todo por el gran currazo. A mí me gustaría haceros una pregunta. Aparte de que quería hablar de lo que habías dicho de la cómplice, que es evidente que no se puede ni decir el nombre ni nada. Victoria Villalibre. Uy, qué tos Es más público. tonta. Me gustaría haceros una pregunta. Como hemos ido viendo durante este tiempo, Roy tiene dos cosas llamativas y que quizás sean contradictorias. Por una parte se esconde, pero por otra a este estafador, a este hijo de la gran puta, lo hemos dicho más de una vez, le pone cachondo hasta cierto punto saber que hay gente detrás de él. Es decir, cuando en El Confidencial publicamos alguno de los primeros artículos, no teníamos ninguna duda. Este tío la tiene dura ahora mismo, porque sabe que está todo el mundo hablando sobre él. ¿Hasta qué punto, partiendo de eso, teníais miedo de que os pusiera una pequeña trampa? Es decir, que toda la información que ibais buscando dijerais, hostia, a lo mejor nos tiene alguna trampa, porque él no puede pensar que hay todo un equipo detrás de él, pero quizás sí que está la policía. ¿No tuvisteis miedo en algún momento de esta información no la está dejando la posta para engañarnos? Yo miedo cero. Cero. Bueno, quien dice La miedo única, es preocupación. no, la única cosa que teníamos clara es que no íbamos a hacer caso solo a una única información. De hecho, es más, cuando en el grupo de las víctimas alguien publica algo, de forma sistemática, 2 o 3 de ellas, que son las más curtiditas, que son las que llevan más años, se dedican a hacer unas búsquedas que es brutal. O sea, parece que tengamos a una legión de personas corroborando a ver si esa información es real o no. Y nos ha pasado que en el año 2015 se publicó creo que se publicó un perfil en Instagram en el que él decía que estaba en el restaurante del Bulli, pero el nuevo, ahora se me ha ido el nombre, bueno, da igual, que estaba en ese restaurante. Entonces se empezó a hacer búsquedas sobre él, pero justo alguien publicó una fotografía en la que él salía y estaba en Aranda de Duero, con lo cual era evidente que estaban intentando hacer un poco de lío. Pero nunca se utiliza una única información, siempre le echamos horas en ver si eso no es verdad. Por cierto, mil gracias. Respecto al tema de la preocupación, la alarma, no hemos pasado de tiempo ya. Respecto al tema de la preocupación, tú lanzas en esta sala, por ejemplo, a alguna persona de que no es capaz de hacer algo a nivel técnico, ¿vale? Entonces, lo que estás despertando es la motivación de estas personas. Y esa precisamente era la motivación nuestra, ¿no? El coger a esta persona y decir que no somos capaces, pues bueno, sí. Horas, las que haga falta. Herramientas, las que sean necesarias, ¿vale? Siempre rozando el límite para, como dice Román, que no te lo echen atrás, ¿no? Entonces, es
motivación y decir, oye, a este hay que cogerlo sí o sí, ¿vale? Y gracias a Dios, bueno, al final, todo el equipo del trabajo que se ha hecho, fijaros el poder de las redes sociales, que no es que sean peligrosas, son muy poderosas, ha hecho que esa información llegue a una persona de esta sala, que se ha cruzado con esta persona, que físicamente ya habéis visto, lo único que tenía de parecido con la primera era que tenía la boquita cerrada, ¿vale? Porque no se le puede ver lo que tiene. Y ha sido capaz de, oye, avisar a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado y este personaje, pues gracias a Dios, está entre rejas, ¿vale? Ya que está Carlos aquí en la sala, hola. A ver si el año que viene me das la buenísima noticia de que vienes a contar en una charla que te has cargado a un payaso de Barcelona que tú y yo sabemos. ¿Vale? Gracias, por favor. No sé si saben de quién hablan. Coge el micro, que no te escuchan. Acepto la invitación solo si me dejas disfrazarme de foto de banco de imágenes, las típicas fotos de hackers que suelen salir. Estoy decepcionadísimo con lo bien vestidos y los pocos pasamontañas que veo por aquí. Yo siempre que busco imágenes y pongo hacker, hacking y demás, me salen unas imágenes que no tienen nada que ver con cómo estáis vestidos ahora mismo, con lo cual, bien jugado ahí también, porque hasta en eso nos habéis engañado, cabrones. Nos salimos del tópico en esta sala. Mira, voy a aprovechar, voy a contestarle a Almeida un tuit que ha puesto, que ha venido a decir algo así como vaya congreso de hackers en el que los policías tienen el control. Vale, pues le voy a contestar, me va a permitir contestarle. Vaya persona que cree en una comunidad que toma la decisión de que puede excluir gente de ella. Toma. ¿Vale? Entonces, nosotros no somos un congreso de tópicos. ¿Alguna pregunta más? Hola. Edu, Selva, muchas gracias por la investigación, genial. Gracias. Mi admiración. Yo pregunto, en tanto tiempo que el Tigo se estuvo moviendo, ¿no tenéis indicio ninguno en la investigación de que hubiesen víctimas en el extranjero? En tanto tiempo, en Europa, por ejemplo. Hay una ¿Tenía víctima. el DNI Sí. caducado, pero el pasaporte? Lo mismo. Hubo una víctima bueno, concretamente de Valencia, que después sí que se fue al extranjero, pero él no, que nosotros tengamos constancia, nada. Y nuestro miedo era que fuese a Portugal, por lo fácil que podía ser, pero no se tiene constancia. ¿Y el tiempo que permanecía entre víctima y víctima? O sea, Uy. ¿ninguna víctima convivió? Sí, claro, por un montón. Solapaba unas Claro. con otras. Claro, pero Entre ¿cuánto 5 y tiempo 7 al permanecía mismo tiempo. Entre víctima y víctima, o sea, es que era esporádico así o... No, él estaba conviviendo, de hecho con una llegó a convivir durante 2 años y estaba trabajaba perfiles de entre 5 y 7. Entonces iba cultivando la siguiente y cuando una ya veía que la iba a quemar, se llevaba la pasta y se llevaba todo y iba a la siguiente. De hecho, por eso es parasitario, porque va siempre de una. Aunque hay espacios temporales que tenemos ahí el hueco de que no sabemos qué es lo que ha hecho. Porque algunas no se han atrevido a hablar. Es que si hablarais con cualquiera de ellas, hay algunas que no han vuelto a tener teléfono, o sea, que no va de bromas. Es que hay una que tiene un hijo de él y hay otra que se quedó embarazada y hay otra que se intentó suicidar. Y bueno, o sea, es un drama detrás de otro drama. Bueno, ya hemos cubierto el día. Muchísimas gracias, espectacular y Gracias. muy bien hecho éticamente desde mi punto de vista. Gracias. No cometáis errores tontos No. y gracias. Gracias a vosotros. Gracias. We got a problem that I can't fix.